El Holocausto nazi por Dana Rincón. El Holocausto nazi fue un asesinato masivo a cargo del régimen nazi ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo tiene orígenes antiquísimos. Su persecución comienza por motivos religiosos, desde que el cristianismo y el judaísmo divergen en varias cuestiones bíblicas, si bien convergen en los orígenes de sus creencias. Ya en el siglo XX, los judíos estaban ampliamente mal vistos y se les discriminaba incluso antes de la guerra. Millones de ciudadanos con costumbres o ascendencia judía vivían por todas partes de Europa. Sin embargo, eran ampliamente considerados como ladrones de la riqueza de otros países. Alemania sufría durante los años 20 una dura situación económica y política. El miedo al comunismo represor de Stalin en Rusia y la desconfianza hacia la democracia y el capitalismo de Occidente llevaron al pueblo alemán a apoyar el nacionalismo. Cuando Hitler llegó al poder, se autoproclamó Führer, que significa líder absoluto, y legalizó el resto de partidos e impartió un gobierno totalitarista. El Tercer Reich poseía una excelente capacidad oratoria y gran carisma y vertió en los ciudadanos un discurso nacionalista de gran sentimentalismo patriótico y de orgullo por la nación, incorporando una idea a los alemanes de la superioridad de su raza y el camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación, que fue poco a poco calando en las personas. Según el Tercer Reich, solo era ciudadano alemán aquel que fuera de sangre pura y todo judío que quedaba excluido de derechos. Para Hitler eran menos que humanos, enemigos políticos, homosexuales y discapacitados también constituían una amenaza para la expansión alemana. Gitanos y negros eran considerados de sangre inferior. Se construyeron centros de exterminio en una fase posterior del programa de aniquilación. Se refiere a un lugar dominado por el trabajo que requiere concentrarse en un tema: la tortura, la inanición, el trabajo forzado y el asesinato. Equipos especiales de la SS llamados Unidades de la Calavera vigilaban los campos y competían unos con otros en crueldad. Durante la Segunda Guerra Mundial, médicos nazis hacían experimentos sobre los prisioneros de varios campos. Algunos de los campos fueron construidos dentro de campos de concentración ya existentes. Los campos más reconocidos son el de Auschwitz-Birkenau, ubicado en Polonia con un número de 400.000 prisioneros y 1.500.000 muertes. Gross-Rosen, ubicado en Polonia, con 125.000 prisioneros y 40.000 muertes. Mauthausen-Gusen, ubicado en Austria con un número de 195.000 prisioneros y un mínimo de 95.000 muertes. Varsovia, ubicado en Polonia con un número de 400.000 prisioneros y 200.000 muertes. Ravensbrück, campo de concentración para mujeres ubicado en Alemania, con 150.000 prisioneras y un mínimo de 90.000 muertes. Antes de la deportación a los campos, enemigos de la nación vivían hacinados en guetos dentro de las ciudades alemanas. Y aunque lucharon, muchos no huyeron al ignorar el futuro que les deparaba en los campos. La práctica habitual de la SS era entrar en plena noche, por la fuerza, en las casas de los fichados. Viajaban en vagonetas de tren destinadas a transporte de ganado sin ventilación y rodeados de sus propios desechos. Algunos no llegaban vivos. Al llegar a los campos se les separaba por sexo y capacidad de trabajo. Se les rapaba la cabeza, de la cabeza a los pies, y eran obligados a vestir con un uniforme rayado gris y blanco. Los barracones eran antiguas caballerizas, en las que podían caber 5 personas. En cuanto a la alimentación, era escasa, lo justo para no morir de hambre. Cuando dejaban de poder trabajar, eran ejecutados. Las enfermedades más comunes eran la disentería, la malaria, el tifus y la tuberculosis. Pero la muerte por asfixia en cámaras de gas era la mayor causa de mortalidad en los campos.
Las personas morían asfixiadas con el gas Ciclón B en cuestión de 25 minutos. A partir de 1942, este proceso se aceleró con la solución final, que consistía en el rápido asesinato en masa de mayor número posible de judíos. Las pruebas documentales presentadas en los juicios de Nuremberg y el testimonio de supervivientes dan fe de este asesinato en masa. Este proceso continuó hasta el final de la guerra,